El 28 de agosto de 1984, en una tranquila ciudad de Austria, una joven llamada Elisabeth Fritzl desapareció sin dejar rastro. Tenía solo 18 años y, por lo tanto, se encontraba en la plenitud de la juventud. Una mañana normal se transformó en el comienzo de una pesadilla que la mantendría cautiva durante 24 largos años. Nadie sabía lo que realmente había sucedido, pero lo que parecía un simple caso de desaparición se convirtió en una historia tan desgarradora que sorprendió al mundo. Elisabeth, la hija de Josef Fritzl, nunca imaginó lo que le esperaba en su propia casa. Josef, un hombre aparentemente normal a los ojos de los demás, había estado planeando algo macabro durante años. Nacido en 1935 en Austria, Josef había tenido una vida difícil, marcada por el abuso familiar y una crianza tóxica que con el tiempo lo llevó a desarrollar una personalidad peligrosa y manipuladora. Su matrimonio con Rosemarie, su esposa, parecía ser una vida tranquila en apariencia, pero detrás de puertas cerradas, el drama ya se gestaba. La familia Fritzl, conformada por Josef, Rosemarie, Elisabeth y sus hermanos, vivía en una casa modesta en la localidad de Amstetten. En su fachada, la familia parecía ser la imagen de la normalidad, pero dentro de las paredes de ese hogar se incubaba el peor de los horrores. Nadie podía prever lo que realmente ocurriría en esa casa. Elisabeth era la mayor de los hijos, y su relación con su padre no era la más cercana, pero nunca imaginó que su propio progenitor sería quien la convertiría en su prisionera. La tragedia comenzó una tarde cualquiera, cuando Elisabeth desapareció de su hogar. Según lo que más tarde se descubriría, Josef había comenzado a preparar su malévolo plan mucho antes de ese día. El 28 de agosto de 1984, Josef Fritzl invitó a su hija a seguirlo al sótano de la casa, una parte de la casa que había sido convertida en una prisión secreta. Le dijo que necesitaba ayuda para mover una puerta pesada, pero lo que sucedió a continuación cambió la vida de Elisabeth para siempre. Josef Fritzl había acondicionado el sótano con una serie de medidas, asegurándose de que no fuera posible escapar ni encontrarla. Había sellado la entrada, creando un espacio que parecería inofensivo a simple vista. Mientras su hija lo acompañaba, el plan de Josef ya estaba en marcha. Una vez en el sótano, él la sometió con el uso de un trapo empapado en éter, que la dejó inconsciente. En ese instante, Elisabeth fue secuestrada, y su vida pasaría a estar marcada por una existencia que pocos podrían siquiera imaginar. Tras la desaparición de Elisabeth, Josef montó un elaborado engaño para confundir a la familia y a las autoridades. En lugar de alertar a la policía sobre lo que realmente había sucedido, inventó una historia falsa. Elisabeth se había escapado por voluntad propia, dejándole una carta a su madre. En la carta, Elisabeth decía que se había ido a vivir con una amiga y pedía que no la buscaran. La familia, desconcertada pero convencida de la mentira, aceptó la versión de los hechos, y las investigaciones oficiales nunca llegaron a profundizar. La desaparición de Elisabeth pasó desapercibida durante años. Lo que ocurría en el sótano de la casa Fritzl era el centro de una oscuridad indescriptible. Elisabeth vivía bajo un control absoluto, completamente aislada del mundo exterior. Cada rincón del sótano estaba diseñado para que no pudiera escapar, y su contacto con su padre se limitaba a los abusos continuos. Durante los primeros años, Elisabeth intentó resistir lo que le estaba ocurriendo, pero pronto la realidad de su situación la alcanzó. Sin contacto con el mundo exterior, sin ayuda de nadie y bajo la constante amenaza de su padre, su resistencia fue menguando. Josef Fritzl, por su parte, llevaba una doble vida. Mientras su hija estaba encerrada en el sótano, él vivía su día a día como si nada estuviera ocurriendo. Aparentemente era un hombre normal, participando en actividades cotidianas, incluso buscando trabajo y socializando con sus vecinos. Nadie sospechaba la verdad detrás de la fachada. La pareja Fritzl parecía vivir en armonía, pero la terrible realidad estaba sucediendo justo debajo de sus pies. El secuestro y abuso de Elisabeth Fritzl fue brutal. Josef no solo la mantenía cautiva, sino que la sometía a constantes agresiones. En un principio, la joven era completamente aislada del resto del mundo. La única compañía que tenía era su padre,
quien se aseguraba de mantenerla completamente a su merced. En los primeros años de su cautiverio, Elizabeth fue víctima de abusos físicos, sexuales y psicológicos. Sin embargo, lo más aterrador fue que su padre controlaba todos los aspectos de su vida: su tiempo, su espacio, sus pensamientos. A pesar de la pesadilla que vivía, Elizabeth no estaba sola en su sufrimiento. Pronto se vio obligada a afrontar un nuevo horror: quedar embarazada. A lo largo de los años, Elizabeth fue madre de 7 hijos, todos nacidos en el sótano. 3 de estos niños fueron criados por su padre y su madre en la planta superior de la casa, mientras que los otros 4 fueron criados en el mismo sótano, bajo las estrictas condiciones impuestas por Joseph. Durante años, Elizabeth luchó por mantener la cordura, mientras intentaba criar a sus hijos en las mismas circunstancias infernales que ella había vivido. La vida en el sótano era una existencia sombría, donde los días se sucedían sin esperanza, sin contacto con el mundo exterior y sin la posibilidad de escapar. A pesar de todo, Elizabeth logró encontrar una razón para seguir adelante: sus hijos. Si bien el sufrimiento era indescriptible, su instinto maternal la impulsaba a seguir luchando. Sin embargo, el sentimiento de desesperación se apoderó de ella cuando, en 1996, el abuso se intensificó aún más. En ese momento, Elizabeth comenzó a perder cualquier esperanza de escapar. El tiempo pasó, y Elizabeth comenzó a perder la noción del tiempo. No había manera de saber si eran días, semanas o meses. A medida que pasaban los años, la situación empeoraba. El aislamiento, el abuso constante y la presión psicológica comenzaron a desgastar a Elizabeth, pero la supervivencia nunca la abandonó por completo. En algún lugar en lo más profundo de su ser, aún guardaba la esperanza de que algún día su pesadilla llegaría a su fin. Sin embargo, esa esperanza se vio ensombrecida por la apabullante certeza de que su vida jamás volvería a ser normal. Hasta que un día, todo cambiaría. El destino de Elizabeth Fritzl estaba a punto de dar un giro inesperado. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Continuemos. El tiempo transcurría lentamente para Elizabeth Fritzl en el sótano de su padre. A pesar de los abusos y el horror diario, ella nunca perdió la esperanza de que algún día su pesadilla terminaría. Con cada uno de los 7 hijos que trajo al mundo en ese mismo sótano, una chispa de humanidad resistía en su corazón. Sin embargo, la situación parecía sin salida, hasta que en 2008 algo cambió. Un evento inesperado alteró la rutina infernal que Joseph Fritzl había creado para mantener a su hija cautiva. Todo comenzó con un giro inesperado. Uno de los hijos de Elizabeth, un adolescente llamado Kerstin, comenzó a enfermar gravemente. El 19 de abril de 2008, Kerstin cayó en coma debido a una insuficiencia renal grave, una condición que, de no ser tratada, podría ser fatal. Joseph Fritzl, temeroso de que la situación se complicara aún más, tomó una decisión que alteraría el curso de los acontecimientos. Decidió llevar a Kerstin al hospital, bajo la excusa de que era una emergencia médica. Este movimiento, que inicialmente parecía parte de su intento por salvar a su hija, resultó ser el punto de quiebre que finalmente reveló el horror oculto en la casa Fritzl. En el hospital, los médicos no tardaron en darse cuenta de la gravedad del estado de salud de Kerstin. Mientras la atendían, comenzaron a hacer preguntas sobre sus antecedentes médicos y familiares. Fue entonces cuando Joseph, de forma apresurada y poco convincente, reveló que Kerstin había sido criada en un sótano durante años, pero que él y su esposa habían estado cuidándola en secreto debido a su madre, Elizabeth, quien no podía hacerse cargo de la niña. Esto encendió una alarma en el personal médico. La historia parecía sospechosa y la explicación de Joseph vaga e incoherente. La reacción de los médicos fue inmediata. Sospecharon que algo mucho más oscuro y siniestro estaba ocurriendo, por lo que alertaron a la policía. Unos días después, la policía se presentó en la casa de Joseph Fritzl, sin saber aún la magnitud del horror que se encontraba detrás de esas puertas cerradas. Lo que descubrieron en esa casa cambiaría para siempre la vida de Elizabeth Fritzl y de todos los involucrados. Al principio, las autoridades creyeron que se trataba de una familia con problemas serios, pero a medida que profundizaron en la investigación,
se dieron cuenta de que estaban ante algo mucho más escalofriante. En el sótano, tras horas de trabajo, se abrieron las puertas de lo que parecía una celda subterránea. Y en ese espacio, descubrieron a Elizabeth y a sus 6 hijos, atrapados en condiciones infrahumanas. La imagen que encontraron no solo dejaba claro que había estado ocurriendo un secuestro prolongado, sino que mostraba la magnitud del abuso sistemático que había sufrido Elizabeth durante más de 2 décadas. Elizabeth, quien había perdido toda esperanza de escapar, se encontraba visiblemente desorientada, pero al mismo tiempo aliviada de que finalmente, después de 24 años, su sufrimiento había llegado a su fin. Durante el tiempo que estuvo secuestrada, su cuerpo se había vuelto una sombra de lo que había sido antes, pero su mente estaba intacta, esperando este momento de liberación. La policía, atónita por la situación, inmediatamente proporcionó atención médica a Elizabeth y a sus hijos. El informe de los médicos indicó que los niños, que en su mayoría habían nacido en el sótano y vivido allí, carecían de la educación básica, el contacto social y la estimulación mental necesarios para desarrollarse adecuadamente. Algunos de los niños que vivían con Elizabeth en el sótano mostraban signos evidentes de malnutrición y retraso en su desarrollo físico y psicológico. Sin embargo, la noticia de su rescate llegó a todos los rincones del mundo, pero también encendió una serie de preguntas. ¿Cómo había podido pasar esto desapercibido durante tanto tiempo? ¿Cómo Joseph Fritzl pudo haber mantenido a su hija y a sus nietos cautivos sin levantar sospechas en la comunidad? La respuesta, en parte, se encontraba en la habilidad de Joseph para manipular las apariencias. Mientras la policía realizaba las investigaciones en la casa de los Fritzl, se reveló que Joseph había engañado sistemáticamente a los vecinos, a sus amigos e incluso a su propia esposa, Rosemary, acerca de la desaparición de Elizabeth. La mujer, al igual que la sociedad en general, nunca sospechó que su esposo pudiera ser capaz de tal atrocidad. Joseph, un hombre que parecía normal, trabajaba como ingeniero y mantenía una imagen de respetabilidad. Su vida social estaba llena de actividades aparentemente comunes, como participar en reuniones comunitarias o colaborar en proyectos locales. Nadie veía nada fuera de lo común, ni siquiera cuando él traía a los niños nacidos en el sótano de Elizabeth para vivir con él en la planta superior de la casa. La información que comenzó a surgir después del rescate de Elizabeth fue aún más impactante. A lo largo de los años, Joseph Fritzl había asegurado que Elizabeth había escapado voluntariamente y que él no tenía ninguna responsabilidad en su desaparición. Durante todo ese tiempo, el hombre había alimentado la narrativa de que su hija simplemente había abandonado su hogar y por lo tanto no había motivo para preocuparse. Esta mentira fue suficiente para que la policía, al principio, se desentendiera de cualquier investigación seria. No obstante, después de la intervención del hospital y la posterior denuncia de los médicos, los detalles oscuros de la historia salieron a la luz. A lo largo de las semanas siguientes, las autoridades austriacas recolectaron evidencia de los abusos a los que había sido sometida Elizabeth durante todo ese tiempo. Los informes de los médicos detallaron los efectos devastadores del cautiverio en su salud física y mental. También se descubrió que los 7 hijos de Elizabeth, nacidos de los abusos de su propio padre, vivieron en condiciones de extrema pobreza, sin una educación adecuada y con graves traumas emocionales. El juicio de Joseph Fritzl fue un espectáculo mediático que mantuvo al mundo en vilo. En 2009, fue condenado a cadena perpetua por secuestro, abuso sexual, incesto y homicidio por negligencia por la muerte de uno de los hijos que Elizabeth había perdido durante su cautiverio. A lo largo del proceso, Fritzl mostró poco arrepentimiento por sus acciones. Su defensa se basó en una serie de excusas, pero las pruebas en su contra eran irrefutables. El caso Fritzl dejó una marca imborrable en Austria y en el mundo entero. Las consecuencias de este secuestro impactaron profundamente en la sociedad, que se preguntaba cómo un ser humano podía ser capaz de infligir semejante dolor a los suyos. Elizabeth Fritzl, después de su liberación, tuvo que reconstruir su vida, un proceso doloroso y largo. Si bien logró recuperar la custodia de sus hijos, muchos de ellos aún enfrentan desafíos emocionales y psicológicos
debido a los años de abuso. Este caso también trajo consigo una reflexión sobre las instituciones y la sociedad en general. El secuestro y los abusos de Josef Fritzl fueron posibles debido a la indiferencia de quienes lo rodeaban, la falta de cuestionamientos y la increíble capacidad de manipulación del perpetrador. Afortunadamente, Elizabeth logró escapar de este infierno, pero la pregunta persiste: ¿cuántas más historias de este tipo ocurren sin que el mundo se dé cuenta? Elizabeth Fritzl y sus hijos son supervivientes de una de las tragedias más espantosas de nuestra época. Aunque el horror que vivieron es indescriptible, su valentía y su lucha por sobrevivir permanecen como un testimonio de la fuerza humana frente a las adversidades más extremas. Si encuentran interesante este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal, dar un me gusta al video y dejar sus comentarios abajo. Su apoyo es fundamental para continuar trayéndoles más historias y análisis detallados. Hasta la próxima, manténganse seguros y atentos.